Para contestar eso tendríamos que ver de los compañeros, los 181 compañeros que presentaron amparos o en general los compañeros, ¿cuántos de ellos ya subieron evidencias para ver un tema de correlación de fuerzas? Si de los 181 compañeros, 182, porque bueno, está el compañero que presentó su amparo aparte, de los 182 compañeros nadie ha presentado ninguna evidencia, esto podría propiciar una negociación. ¿Para qué? Para que se explique el protocolo de cómo subir evidencias, el tema que no se tuvieron los elementos necesarios para poder subir las evidencias, etcétera, etcétera. A mí me parece que en el tema legal le podría decir de que no hay un sustento de que por el recurso de revisión se esté protegido legalmente para que no haya un motivo de una acción legal contra los maestros. Es decir, el recurso de revisión, como no se ha otorgado la suspensión, ahora en este caso ni siquiera se ha admitido el amparo, no hay manera de poder usar el recurso de revisión como una protección. Entonces, legalmente sí estarían obligados a subir las evidencias. Y por eso, en un momento determinado, lo que hicimos fue plantear un documento en el que se estableciera que es bajo protesta, porque hay violaciones a sus derechos humanos y demás. Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista en general, si ustedes llegaran a tomar alguna decisión, dependería mucho de la correlación de fuerzas. Si ya el 30-40% ya subió evidencia, pues obviamente le va quitando fuerza. Si no hay nadie que lo haya hecho, obviamente ya plantearía una condición en donde se dijera que el tema fundamental es que deben dar mayores garantías para las fechas correspondientes y se pudiera plantear un tema de negociación. Entonces, yo digo que la respuesta va en dos sentidos. La legal, si hay que subirlo bajo protesta, etcétera, etcétera. La posibilidad que yo planteo de que no se pudiera dar, pues sería tener un censo, pero que fuera real y que los compañeros hablaran con la verdad, porque obviamente como es un tema privado, yo entiendo, en donde la gente en su computadora sube evidencias y dice, no, yo no las he subido, y al rato, ¿qué tal si ya las subió y demás? Entonces, en ese sentido tenemos que estar viendo el tema en ese sentido. Obviamente, como abogado digo, suba las evidencias bajo protesta. Como pues persona preocupada del aspecto social y que sí veo que el tema legal se puede hacer a un lado, depende de la correlación de fuerzas como para poder dar una respuesta en ese sentido, pero como abogado digo, sí tienen que subir las evidencias bajo protesta y obviamente pues estar esperando que al momento en el que se pueda llevar a cabo la evaluación, estar muy atentos para presentar un recurso dentro de los 10 días, como si hubiera un tema de resultado o de conocimientos insuficientes. Y contra eso impugnarlo para pues estar diciendo, no me diste el tiempo suficiente, no hubo elementos de información propia, me violaste el artículo 54 de la ley de servicio profesional docente, que fuera con 3 meses de anticipación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa sería la respuesta específica. Una segunda pregunta rápidamente. A mí me llegó la notificación vía electrónica, entonces no me entregaron ¿El de la elección? A donde viene, según esto, creo yo, la clave donde vamos a subir las evidencias. Bueno, si el documento de elección para el examen fue a través de vía electrónica, por supuesto que ahí hay una violación clara porque usted no está enterado formalmente. Ya planteamos en su momento lo que dice el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución establece que nadie podrá ser privado de sus derechos. Ahorita incluso lo ponemos en pantalla lo que dice. No sé si me pudieras ayudar con el para plantear de que necesariamente tiene que ser por escrito. Sí. Es que esto precisamente ya el documento que entregó la autoridad ya se tiene. Lo que él pregunta es que ante la segunda, digamos, el segundo documento que llega, donde se establece que tiene que presentar la evaluación, es donde viene precisamente ya la clave de acceso a la plataforma. Sí, entonces, sí, lo escucho. Ahí, ¿qué es lo que procede? Sí, un momento, por favor, ahorita le respondo. Abogado, otra pregunta. Un momentito. Vamos en orden. Si pudiéramos responder solamente esta que es muy importante, el tema de la evidencia y demás. Ya me quedó claro que el documento por escrito le llegó, lo firmó de recibido y hasta incluso se amparó por ese motivo. Entonces, Vía electrónica. pero lo que está aclarando mi compañero es de que usted está hablando de la segunda fase, de lo que es ya subir evidencias y que por esa vía se le planteó. El tema concreto es de que si su correo electrónico
forma parte de la información que usted ha entregado a las autoridades de que cualquier comunicación que se pueda dar también incluye la vía electrónica, que es su correo. No, yo siempre les he dicho que no tengo ni computadora. Entonces, en esa segunda fase, obviamente usted no está formalmente enterado de esta cuestión porque tiene que haber una evidencia, una firma de usted en donde haya autorizado o un documento por escrito donde siga esta circunstancia. Entonces, por tanto, no estaría obligado usted legalmente a eso. Israel. Bien, maestro. Son 3 preguntas rápidas sobre lo que usted explicó. Está explicando, no me quedó claro, pero mencionaba eso que conocemos como la huelga de brazos caídos, es decir, cuando el trabajador asiste al centro de trabajo, firma, checa su entrada, pero no labora, se queda pues, por ahí en el recinto laboral. Digamos que la pregunta sobre ese punto en particular, no entendí bien las implicaciones. Sí, hay sobre todo son implicaciones más laborales, más que penales, porque mientras no se obstruye entrada y demás, hay que levantar el acta, póngase a trabajar. No, pues estoy trabajando. Digamos que ahí la autoridad se tendría que atender a lo que es el contrato, que primero es una llamada, después algo por escrito y hasta el final. Bueno, lo que haría la autoridad, yo creo, es levantar actas administrativas, ir a cada lugar y decir, bueno, es que todo el mundo... Bueno, es que a veces en reuniones de esta naturaleza puede ser que la autoridad ya esté enterada de cuándo se hace un paro de brazos caídos y entonces hace el levantamiento de actas. Ya que levante 10 actas, pues todos los demás, a lo mejor dependiendo cómo esté la condición psicológica de los compañeros, se puede dar. Obviamente ahí habría consecuencias laborales, fundamentalmente, pero no penales. Entonces serían en otro sentido. La otra posibilidad era impulsar la huelga por otros motivos, pero aquí la pregunta es, ¿qué caso tendría? Porque a lo mejor se subsana esa situación, se arregla, pero el problema hacia los maestros va a seguir. ¿Curso normal? Ahí el tema es, el tema de una huelga, y ustedes lo saben que han vivido huelgas, tiene mucho que ver con lo que esté defendiendo la gente. En un momento determinado, si la gente deja de apoyar, obviamente esto va a bajar. En materia legal, si uno emplaza huelga por violaciones del contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, que no haya capacitación suficiente o entrega de instrumentos de trabajo, por ejemplo, la autoridad no puede demostrar que lo entregó, pero mientras el sindicato no se desista, la huelga puede continuar por ese motivo. Realmente ese no sería el peligro, sino más bien el peligro sería en el conjunto de la gente de esta cuestión. Lo que ocurre en la vida real es que cuando uno está en negociación se dice, miren, antes de entrar al pliego de peticiones de violaciones al contrato colectivo de trabajo, tenemos en la mesa estos puntos. Y estos puntos queremos primero que se traten. ¿Cuáles son? Pues obviamente tendría que tratarse temas derivados de la reforma educativa, pero tendría que ser temas de forma, ¿no? Porque si el motivo del emplazamiento a la huelga fuera decir, es que no queremos reforma educativa aquí en el Colegio de Bachilleres, pues la huelga no va a servir para eso. Servirá para temas de forma, ¿no? Para que hubiera una capacitación calificada, entrega de materiales, en fin, sería como para eso, pero la huelga no tiene un sentido derogatorio de la reforma educativa desde mi punto de vista. Y la última nada más, porque es una duda que tienen los compañeros de mi sección, los maestros en particular, es que, por ejemplo, se mete un amparo por alguno de los procedimientos de la evaluación, por ejemplo, me imagino la duración o el examen largo dura de 8 horas, no sé si eso es violatorio de derechos humanos. Sí, pero no es motivo de amparo eso. Bueno, el motivo por el cual usted decía, cuando el colegio de bachilleres subsane esa situación, de todas maneras, tarde o temprano el maestro volverá a evaluar, es decir, sí. De todas maneras, la situación va a continuar. ¿Eso es cierto? Es cierto. Permítanos esa pregunta. A ver, estamos aquí, Juan. Después sigue, maestra. Que se quede la lista. Ya me quedó claro lo que usted acaba de decir, yo
formas. Las formas. Pero que pensamos no se está amparando por la aplicación del examen. No se puede. Nos dijeron, bueno, que ya ustedes que nos ayudar acá, en la asamblea llegaron a decirnos, porque el comité, usted había dicho que no tenían que subir las evidencias, porque eso generaba una pasadita legal que seguramente dijo la Consentimiento expreso de la violación de derechos. y que los que la subieran bajo protesta. Entonces ahorita nos aclaran y dice que sí se deben de subir las evidencias con la castita esta de bajo protesta, ¿verdad? Ya me quedó claro eso también. No sé si ya les informaron, y esa sería mi pregunta. Si ya le informaron los del comité ejecutivo de nuestro sindicato que este sindicato de segregación nunca ha decidido sobre ingreso, promoción y permanencia del sector académico. Siempre ha estado en manos de las autoridades. Incluso cuando estábamos en apartado B, así sucedía. Incluso ahora que estamos en el apartado A, así también está sucediendo. Solamente lo que tiene nuestro contrato colectivo de trabajo, cláusula fundamentalmente 80 y otras 10 cláusulas más, lo que tiene es los procedimientos, las formas en cómo ingreso, promoción y permanencia se tienen que llevar al sector académico. Aún así, a mí me espantó lo que usted acaba de decir, de que los contratos quedan nulos con la ley que propuso, porque ya aprobó la Cámara de Diputados a través de Enrique Peña Nieto. Entonces eso a mí me espanta. Quiere decir entonces de que no podemos defender, porque nosotros no decidíamos cómo ingresaban los maestros, sino en el contrato lo que está nada más es el procedimiento que se tenía que hacer, que es precisamente lo que está en el INEC. ¿Qué? A mí me gustaría que usted me explicara, pues ya no podemos hacer huelga incluso por esa cuestión, para fijar las reglas que están ya en el contrato colectivo de trabajo. Repito, a nosotros no es como la Secretaría de Educación Pública, secundarias y demás, primarias, donde allá el sindicato era el que decidía cómo entraban los maestros. Acá eso nunca, a través de la historia desde 1976 que nace este sindicato, no había sucedido esa cuestión. Entonces lo que estamos defendiendo es nada más decirle, sí aplícales el examen a los maestros, pero respeta los procedimientos que están establecidos en el contrato colectivo de trabajo. Esa sería la pregunta. Ya legalmente, abogado, porque el panorama que nos pintó está más negro que yo, legalmente ya no se puede hacer entonces absolutamente nada. Usted dijo, y yo estoy de acuerdo con usted, ir a las instancias internacionales es llevarlo a lo mejor por el 2050. Nos dicen que nosotros sí teníamos la razón cuando ya todos los que de esta generación hayan muerto. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Entonces, ¿qué procedería en este caso? Tenemos que combinar entonces, como decía yo en un CGR, pero que no hubo mucho eco, que tenemos que jugar las dos cartas, lo legal y lo político. Y lo político tiene que ser también agarrados de lo legal. Y lo legal nosotros tenemos nada más la huelga, que todavía nos podemos agarrar de allá. Violaciones aquí al contrato colectivo, hay muchísimas de las que nos podemos agarrar. Pero a mí me preocupa porque como que no estamos muy claros en esta cuestión. Ya en esto del paro del 9 lo vamos a tener que revisar, porque usted decía hace un rato una cosa muy cierta, tiene implicaciones de carácter laboral, es decir, no nos pueden meter a la cárcel, pero sí nos pueden correr, ¿no? Y a veces yo creo que mejor a la cárcel, por lo menos allá nos dan de comer. Entonces, tendríamos que revisarlo, porque lo que se trata de hacer un paro de esta naturaleza no es si estamos en lo legal o no, sino que tenga resonancia de carácter político. Y creo que para eso psicológicamente tenemos que preparar nosotros y a la gente que nos va a acompañar en eso. Sí, perdóneme decirle que esta pregunta que usted está haciendo es una pregunta que me parece que es toral y habría que entenderlo
y responderlo en lo que ha sido la historia de este país y lo que ocurrió con la primera agresión que recibieron los trabajadores al servicio del Estado, en el que estaban incluidos los trabajadores de la educación. En 1960 apareció el apartado B del 123 constitucional. ¿Y para qué sirvió? Para anular el derecho de huelga y para quitar el derecho a un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado? Que esas condiciones, si ustedes ya las vivieron, se revisan cada 3 años, pero solamente el sindicato puede dar una opinión. Pero ¿qué ha resultado en la historia en realidad? De que los sindicatos del apartado B, con grandes movilizaciones, paros de hecho de una manera muy importante, han logrado que en las condiciones generales de trabajo pueda haber bilateralidad. Es decir, cuando la ley laboral burocrática dice que no hay bilateralidad, en los hechos se ha establecido la bilateralidad y se tiene derecho a la revisión, claro, sin el derecho a la huelga, pero han sido las movilizaciones que desde 1960, bueno, ahora hasta vamos a ponerle el tope cuando llegan estos gobiernos, se han logrado cosas importantes, sobre todo de maestros en esa tesitura. A mí me parece que los temas de poder estar logrando algunas condiciones de bilateralidad van a depender de cuestiones generales, pero también de organización propia en centros de trabajo o sindicatos donde los hay. A mí me parece que lo que se puede lograr en una primera fase, y a lo mejor es poco lo que yo estoy dimensionando, es rescatar la bilateralidad. Que eso que se dice del contrato colectivo de trabajo, a lo mejor ya los funcionarios ya no lo pueden acatar porque ellos pueden ser también motivo de destitución si no cumplen con la ley del servicio profesional docente. Pero lo que sí se puede lograr es de que a lo mejor con algunos convenios administrativos o de otra naturaleza, lograr de que el espíritu, lo más importante, el contrato colectivo de trabajo se respete. ¿Cómo poder hacerlo? Pues me parece a mí que tiene que ser parte de las negociaciones con la institución para decir, mira, no nos oponemos a la evaluación porque además nos podemos oponer, sino lo que queremos es de que haya los tiempos mínimos para que se puedan llevar a cabo estos procesos. Y entonces, más que una cuestión de esta naturaleza, habría que lograr condiciones para que la autoridad pudiera respetar esos tiempos mínimos que sí se puede plantear. Obviamente a lo mejor tendríamos que estar pensando en otro tipo de características, convenios administrativos, en donde se plasmaran algún tipo de garantías. A mí lo que me preocupa sobre todo en esta reforma es de que cancela la intervención del sindicato, cancela el contrato colectivo de trabajo. Ahorita estamos trabajando en una queja formal ante la OIT, no sirve de mucho, pero la idea es poderla trabajar para acusar al gobierno mexicano de que lo que está haciendo es desaparecer en los hechos la organización sindical, el contrato colectivo de trabajo y la huelga. El convenio 87 lo está desapareciendo. Entonces, en concreto, se puede emplazar a huelga por esas cláusulas que usted dice de forma o demás que tienen que ver con estos aspectos. Ya no se podría, bueno, obviamente sí se puede hacer el emplazamiento y demás, pero obviamente pueden deshacer el emplazamiento o pueden solicitar la existencia de la huelga porque ya nos estaríamos metiendo en aspectos en donde solamente el patrón se puede meter y ya no el sindicato. Entonces, el tema es de bastante gravedad y yo lo que he visto es de que muchos compañeros, perdón por lo que estoy diciendo, muchos compañeros apenas se están dando cuenta en el momento que les llega el documento de elección. Pero esto ya tiene desde el 26 de febrero de 2013 que ocurrieron estos hechos. Y entonces, el tema es que ahorita se está reaccionando 2 años y medio después. Y entonces, decir, bueno, ya los amparos estos, ya ven lo que está pasando, hay una posición del Estado de que todo tipo de garantías se está evadiendo. Pero esto no quiere decir que se esté perdiendo el movimiento obrero, desde mi punto de vista. Requiere como de inteligencia, cabeza fría, ver estrategias que se puedan plantear para lograr al menos un tema de una evaluación equitativa y que no tienda a una afectación de los derechos humanos de los compañeros. En todo caso, llevar a cabo un tema de litigio estratégico para lograr que en cada cuestión atorar con alguna palanca para evitar que en la primera evaluación ahí estemos con el pie metido allí y diciendo estamos inconformes con este procedimiento, al segundo el siguiente procedimiento e irnos a litigios largos para evitar que pueda haber una consumación de afectaciones a los derechos de los compañeros. Yo creo que el tema habrá que revisarlo en ese sentido y es probable que una movilización inteligente aquí pudiera pactar, rescatar en algo la bilateralidad. Si se rescatara la bilateralidad aquí en este lugar sería muy importante. Yo mañana tengo una invitación de los compañeros del Sindicato de Bachilleres del Estado de Guerrero, son compañeros combativos, mucha movilización y demás, entonces obviamente tienen una problemática similar a la de ustedes.
cómo lograr con el tema de la movilización y la parte jurídica que tiene que ir muy amarrada de las manos. Y yo siento que lo correcto es decirles la verdad cómo es el tema. No se les puede engañar diciendo, sí, váyanse eso, con un amparo se les va a ayudar. No. Vean lo que está pasando con los compañeros de SANDAC, en donde el tema de ellos es bastante grave por un tema de un paro en la vía de los hechos se está planteando. Entonces, de todas maneras, mi respuesta es decir, sí hay esperanzas, pero tiene que ser un tema de estrategia propia, pero un tema de estrategia general en donde los docentes realmente se unan para que haya fuerza y que se entienda que no es un problema de los docentes, sino es un problema nacional de otra proporción. Doctor, una pregunta, decía de este caso que está teniendo respuestas de alguna manera positiva. Este único caso que tiene en esta situación, él se puede decir está en proceso mi juicio, por lo tanto no subo evidencia porque está en proceso. Es una pregunta. Otra, usted decía que se puede hacer una mesa de diálogo donde se hable de la capacitación, pero misma ley, esta ley de despido se introdujo en la contrarreforma laboral mediante los llamados comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad en las empresas formadas por dirigentes sindicales y patronales. Esos organismos van a proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización, o sea, pues a favor del patrón, ¿no? Estudiar mecanismos, nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y en general el ingreso de los trabajadores a los beneficios de la productividad, o sea, vienen apegadas a otras afectaciones, ¿no? Otra cuestión, a lo largo de la historia se han dado paros, huelgas, digamos no al amparo de la ley, también tiene que ver con la decisión de los trabajadores. Que decidan los trabajadores de manera sumaria. Yo le puedo decir, yo tengo las actas de las asambleas de la CENTE y por ejemplo la 9 dice no subir evidencia. O sea, su dirigencia sindical les dice no suban evidencia. Tiene también que ver con nuestras decisiones como trabajadores, porque si nos vamos a lo legal estamos perdidos, porque lo que es una ley bárbara, brutal, acabar con el sindicato, acabar con la estabilidad del empleo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda la fuerza política. Entonces, yo sí llamo al sindicato que llame a no subir evidencias, porque si yo subo evidencias estoy aceptando que me despidan, estoy aceptando que me pongan en la computadora inepta, y si voy a buscar trabajo, otra empresa particular, déjame ver si te contrato, déjame ver, no, ¿sabes qué? Eres inepta, no te voy a contratar. Estoy hablando si me voy a la iniciativa privada. Entonces, las afectaciones son desde el momento que subo evidencias. Estoy subiendo evidencias y con aquello de que me digan inepta no voy a buscar, no voy a encontrar trabajo. En realidad estoy aceptando que me despidan. Decía un maestro del plantel 13, yo les digo a mis compañeros de trabajo, pues me van a despedir a lo mejor por rebelde, pero no por conceder que me despidan, porque estoy concediendo que me despidan por medio de ser inepto. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí me parece que efectivamente la posición es esa, es la correcta, pero aquí depende sobre todo de la correlación de fuerzas, ¿no? Yo los invito, licenciado, gracias por su respuesta. El 12 y el 13 de septiembre, con todas sus dificultades políticas que siempre las hay, la CENTE está invitando a que se unan todos los sindicatos a hacer un plan de acción, porque todos los afectados somos del apartado A y del apartado B. El Colegio de Bachilleres de Guerrero es del apartado A y va a la CENTE y dice sus acuerdos y dice vamos a parar y todo. Allí está la CENTE de Guerrero del Colegio de Bachilleres. Entonces yo los invito el 12 y el 13 en la CENTE a partir de las 5 de la tarde a hacer un plan de acción de todos los afectados por la ley. Porque le digo, yo subo evidencias, me ponen inepta y no encuentro trabajo. Y a mi edad menos, voy para los 60. Entonces estoy aceptando que me corran. Entonces yo los invito el 12 y el 13 en la CENTE, donde se van a hacer el plan de acción general de todos los afectados por la ley. Gracias. Rosa María. No pedí la palabra. Kevin.
A ver, yo nada más quería retomar de nuevo el punto que hemos tratado del despojo, por la situación que mañana vamos a tener que hacer, hablar de la información en el saloneo, y pues ya en ese momento ya tendremos que nosotros tener una reflexión respecto de cómo vamos a tratar ese tema. Primero nos había dicho usted que no podemos solicitar el paro por las implicaciones legales que tendría, ya que no lo contemplo en el apartado en el que estamos. Pero ¿qué pasa con lo que había comentado al principio de la falta colectiva? Porque en este caso, nosotros, bueno, nos había platicado del ejemplo del hospital y la situación, pero como nosotros no tenemos ninguna gravedad en la que por faltar nuestros alumnos tengan algún problema en un futuro, o sea, no les va a pasar nada porque nosotros no estamos al domicilio. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación con la falta colectiva? Para nosotros manejarlo así con todos los compañeros y comentarles, ¿sabes qué? Vamos a asistir, pero no vamos a checar y vamos a presentarnos a nuestro área de trabajo. Aunque, o sea, simplemente no vamos a estar dentro de las instalaciones, aunque no asistamos, o cómo le vamos a realizar esa situación. A ver, nada más,